Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Junta de Análisis de la semana que terminó el 4 de septiembre con las noticias locales e internacionales más relevantes. Y bueno, lo que tuvimos en Estados Unidos fue muchas noticias sobre el tema de la evolución en el empleo. Finalmente se da el dato de creación de empleos para lo que fue el mes de agosto y fue un dato pues bueno, donde hubo una creación de 1.4 millones de nuevas plazas durante este mes. Con eso el desempleo baja del 10.2 al 8.4%, lo cual pues fue un avance significativo de creación de empleos, obviamente tratando de recuperar pues mucho de lo destruido en los meses anteriores. En ese sentido, pues el mercado estaba esperando que se dieran datos importantes y bueno, pues la realidad es que no decepcionó el dato. También tuvimos las solicitudes iniciales de desempleo, que esas siguen disminuyendo, aunque marginalmente todavía el dato que tuvimos fue arriba de 1 millón de solicitudes. Y bueno, lo que tiene que ver con solicitudes subsecuentes también sigue con una disminución marginal. También, bueno, tuvimos por ahí algunos datos de demanda de importaciones, donde, bueno, en Estados Unidos se sigue ampliando el déficit comercial, obviamente por el que el tema de las exportaciones se comportó todavía de una manera moderada. Y acá en México lo que tuvimos fue, pues, principalmente también unas reacciones de reactivación económica impulsando el superávit comercial con Estados Unidos. Y en ese sentido se da un saldo récord de 10.639 millones de dólares con respecto a lo que es este superávit comercial. También tuvimos datos de personas integrándose al mercado laboral también aquí en México. Fue un total de 7.2 millones de personas que se hubieran integrado entre abril y julio, la mayor parte de estos en la parte informal. También se habló mucho durante la semana sobre el tema de reforma fiscal. Al parecer lo que se escucha es que el paquete económico 2021 no incluirá ningún tema de cambio al esquema fiscal con el que contamos actualmente. Y finalmente otro dato bastante relevante y positivo fue el dato de remesas que siguen creciendo a un ritmo bastante fuerte. Esta vez fue un crecimiento del 7.2% año a año y con lo cual, bueno, pues en julio se alcanza una figura récord de 3.532 millones de dólares durante este mes. En noticias internacionales, bueno, sobre todo en temas de COVID, pues India empieza ya a resonar como el siguiente epicentro de la infección, de los contagios que siguen en este país sí con un alza importante, a diferencia de otros países donde ya las curvas están mucho más contenidas. Acá realmente vemos que no es el caso y seguramente las siguientes semanas serán muy complicadas para este país. Y en la parte de vacunas, bueno, se siguen avances importantes, sobre todo en el caso de Rusia. Se siguen ahí la necesidad de tener más investigaciones, pero lo que hay hasta el momento son pues datos de un buen avance sobre esta investigación y potencialmente poder tener a esta vacuna en algún momento del siguiente año ya con una producción, digamos, estabilizada. Y en la parte de mercados, pues fue la verdad una semana de toma de utilidades después de haber tenido varias semanas con alzas en muchos mercados accionarios, particularmente en Estados Unidos se da una toma de utilidad de 2.31%, el índice de S&P 500 baja, cae por debajo de los 3.500 puntos. Con esto particularmente vemos a las acciones de tecnología, del sector tecnología, que son las que más utilidades tomaron, también al haber sido las acciones que más tuvieron desempeño favorable en las últimas 2 a 3 semanas. Y bueno, pues esto el mercado básicamente lo toma como una sana toma de utilidades, que bueno, era de esperarse también al haber visto que el S&P 500 iba arriba de los 3.500 puntos, cifra o dato que es para muchos analistas el nivel objetivo que se tenía ya para cierre de año. Acá en México también tuvimos una toma de utilidades, acá fue un poco mayor, fue de 3.56%.
también pues en general afectado por esta ola de toma de utilidades que tuvimos a nivel mundial, y en general fue algo que afectó pues prácticamente a todas las empresas por igual, con algunas empresas un poquito más afectadas en la parte del sector de comunicaciones, con ahí América Móvil teniendo algunos problemas con el sindicato de Telmex, donde hubo en algún momento la posibilidad de entrar en huelga, pero al final de cuentas no se dio el caso. Y también algunas otras acciones del sector financiero tomando caídas en la semana. En Europa lo mismo, una toma de utilidades de 1.66%, acá también liderado por caídas en la parte de acciones de bancos y de grupos financieros. Y en la parte de Asia también una caída del menos 2.03% en el MSCI Asia. En este caso también las acciones tecnológicas fueron las más golpeadas, no solo por la ola de ventas que vimos en Estados Unidos, sino también por algunos temas particulares entre China e India, cuyas tensiones geopolíticas también han crecido en los últimos meses. India, de hecho, prohibiendo el uso de varias aplicaciones chinas, y con esto pues obviamente el mercado entrando en un poco de nerviosismo. Y en lo que toca al mercado de divisas, la verdad es que sigue el dólar en general teniendo debilidad. En el caso específico del peso mexicano, llevábamos ya varios meses en un rango de 22 a 23 pesos por dólar. Habíamos comentado en semanas anteriores donde se empezó a ver ya que el dólar constantemente estaba tocando el piso de ese rango que habíamos definido, que bueno, podría verse el caso de seguir cayendo si el piso se perforaba, se iba el nivel más abajo de 22 y llegaba a tocar los 21.90. Eso efectivamente ocurrió durante la semana y finalmente terminamos en un nivel de 21.61. Pareciera ser que se va a establecer un nuevo rango que podría estar ahora entre los 21.40 y los 22 pesos por dólar. Son realmente las primeras jornadas en las que estamos por debajo de ese nivel de 22 pesos por dólar desde hace bastante tiempo. Entonces tenemos que validar y verificar que efectivamente se consolide pues un rango de operación más abajo del que teníamos anteriormente. Pero en todo caso, bueno, pues el dólar no solo contra el peso mexicano, sino contra varias otras monedas continentales perdiendo valor. En el caso del euro, aquí fue un poco lo contrario. Habíamos tocado 1.19, inclusive 1.20 en algún punto de la semana. Cierra con un poco de debilidad, bajando hacia 1.18. De cualquier forma, pues es claramente un nivel bastante arriba de lo que habíamos tenido hace varios años, y pensamos que en este sentido pareciera ser que el 1.18 es un nuevo piso y de ahí para arriba podría estarse cotizando el euro contra el dólar. Y en lo que son mercado de renta fija, pues tuvimos otra vez disminuciones de tasas, tanto en la parte de corto plazo, donde la subasta de CETES de 28 días salió 8 puntos abajo de lo que fue la subasta de la semana anterior, cerrando en 4.42 el nivel de CETES de 28 días. Y en la parte de más largo plazo también vimos caídas en promedio más o menos de unos 6 puntos base, sobre todo en la parte media de la curva, lo cual obviamente pues aprovecha a muchos inversionistas niveles un poquito más altos de la curva que se generaron con las subidas de las 2 semanas anteriores a la que estamos comentando, y bueno, pues ya en este momento algunos inversionistas deciden entrar, y con lo cual se baja ligeramente la curva en estos plazos medios. ¿Qué vamos a tener durante esta semana? Bueno, algunos datos acá en México importantes, como los datos de ventas mismas tiendas de la ANTAD del día 10, producción industrial el día 11, pero sobre todo el dato más importante va a ser el día 9 de septiembre, que va a ser el dato de inflación para el mes completo de agosto. Acá hay que recordar que el dato de los primeros 15 días de agosto salió por arriba de lo esperado, lo cual puso algo de nerviosismo al mercado en el sentido de que se podría ver a un Banco de México un poco más cauteloso en su senda de disminución de tasas. Es por eso que será muy relevante ver el día 9 cuál va a ser el dato de inflación completo del mes de agosto. Se estima que la inflación 12 meses hacia el cierre de agosto caerá más o menos al 4%, tal vez ligeramente arriba,
y eso, bueno, va a ser importante validarlo en la lectura de ese día. Y en Estados Unidos también una semana relativamente corta, con un lunes feriado, sin mucha información macroeconómica. Probablemente lo más importante va a ser el dato también de inflación para el mes de agosto. En este caso, esperaríamos ver un dato un poquito más alto, dado que los últimos datos pues, han sido claramente a la baja, dada toda la falta de actividad económica. Y bueno, pues ese día 11 será importante ver el dato de inflación. Adicionalmente, pues tendremos obviamente ya mucha más información de los temas de elecciones que ya se aproximan y donde actualmente se estima que están prácticamente empatados con un 50% de probabilidad, tanto Trump como Biden, de llevarse la presidencia en las elecciones de noviembre. Entonces, pues lo que vaya saliendo en ese sentido sobre las elecciones del mes de noviembre, pues los mercados lo estarán tomando con mucha atención. Por el momento es todo. No olviden estar revisando nuestras redes sociales y nos escuchamos por acá la siguiente semana. Hasta pronto.